En el mundo del fútbol hay jugadores que dejan huella. Un ejemplo es Mesut Özil. Primero lo hizo en Alemania, luego en España y ahora lo hace en Inglaterra, al igual que su compañero de equipo, Aubameyang, donde primero lo hizo en Francia, luego en Alemania y ahora lo hace en el Arsenal. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, aquí en España tenemos a un jugador que vaya donde vaya, deja huella. Es el caso de Fernando Llorente, el león que sigue rugiendo. ¿Alguna vez has escuchado rugir a un león? Para algunos, ruge así. Para otros, así. En cambio, para los más futboleros, un león ruge así. También lo hace así. En el año 2005 comenzaba a rugir un nuevo león en San Mamés. Con 11 años empezó a crecer en Lezama, donde pasó por la mayoría de categorías inferiores. Con 19 años, Ernesto Valverde hizo debutar a Fernando Llorente en la Liga Española. 3 días más tarde de su debut, el navarro daría su primer zarpazo como león, en un partido de octavos de Copa del Rey donde marcó su primer hat-trick como profesional. Fernando Llorente en el Atleti fue un gran goleador que dio muchos puntos al equipo, sobre todo en la época de Joaquín Caparrós y la primera temporada de Marcelo Bielsa. Yo creo que es un jugador que ya no quedan delanteros como él. Es un delantero todoterreno, polifacético, 4x4. Es un jugador que recibía de espaldas, chocando con la defensa, esperando a que le doblasen por la banda Muniain y Susaeta. Eran dos puñales, entonces también se asociaba mucho con ellos. Y luego, claro, llegaba el remate y era totalmente un depredador del área. No tenía rival por arriba, en el balón aéreo, en los balones parados, en los centros laterales. Era una bestia de jugador. Tenía una gran potencia, iba muy bien de cabeza y tenía, le costaba coger la forma por esa capacidad, por esa altura, por su corpulencia, pero luego era un jugador muy resolutivo en el área y que hizo una buena sociedad con Berska Toquero, ¿no? Pese a que en sus primeras temporadas como jugador rojiblanco no tuvo una faceta muy goleadora, Fernando se ganó muy rápido el cariño de la afición. Un delantero luchador, fuerte y cabeceador, que con el paso de los años fue creciendo como futbolista y demostrándolo en la Liga y en la UEFA, hasta el punto de convertirse en internacional con España, con la que ganaría un Mundial y una Eurocopa. Es un jugador que ha sido campeón del mundo, es un canterano del Athletic, de Lezama, que ha llegado a ser campeón del mundo y que todo lo que ha conseguido con el Athletic han sido éxitos, han sido cosas positivas para él. Su principal característica era el gol y su capacidad para rematar de cabeza, y por eso fue al Mundial y a la Eurocopa. El camión de la Roja, el hombre que tiró de nosotros contra Portugal. Los centrales de Portugal parecían bolos. Se los cargó a los 3, a los 4, a los 5. El camión de la Roja, Fernando. Un mundial donde contó con pocos minutos, pero que supuso un punto de inflexión para Fernando. Un mundial donde se ganó el cariño de España. Un mundial donde demostró su capacidad física en partidos como el que enfrentó a España contra Portugal. Un mundial que, al igual que ocurrió 2 años más tarde en la Eurocopa y en la Europa League, sirvió como escaparate para Fernando Llorente. En el año 2013 caería un jarro de agua fría sobre el equipo de la capital del País Vasco. Fernando Llorente se marchaba gratis a la Juventus de Turín. Un traspaso que rompería corazones en San Mamés. Corazones que a día de hoy no han cicatrizado. En el momento en que las portadas de los periódicos anuncian que Llorente no va a vestir más la rojiblanca, que se va a Turín, pues es un momento duro para todos los aficionados, para el club, incluso para sus compañeros. Es una pieza clave además del equipo en ese momento. Entonces, la noticia cae como un jarro de agua fría, o sea, evidentemente no sienta nada bien en Bilbao. Por el contrario, la tristeza de Bilbao contrastaba con la alegría de Turín. En la ciudad italiana recibían al navarro con los brazos abiertos. Me pareció de inmediato un grandísimo fichaje porque llegaba gratis. Es verdad que el jugador en la última época había jugado poco porque
hubo algo de presión por parte de su club anterior, el Athletic de Bilbao, para que renovase. Al final no encontraron la manera de ponerse de acuerdo, entonces llegaba la Juventus sin demasiado fútbol en las piernas y además con la clásica dificultad de tener que adaptarse a un fútbol muy táctico como es aquello italiano, pero en general me pareció un grandísimo fichaje entonces. En Italia cuajaría una buena primera temporada, marcando 16 goles en 34 partidos. Fernando empezó poco a poco, me acuerdo aquella famosa portada de Tuttosport donde se preguntaban ¿es solo bello? Tan solo es guapo, ¿no? Porque Conte no lo utilizaba. Luego Conte empezó a utilizarlo poco a poco, el chico entendió la manera de jugar en Italia, era una plantilla de la Juventus donde estaban Vucinic, Quagliarella, Giovinco y sobre todo Carlitos Tevez, que era titular indiscutible. Entonces poco a poco Llorente consiguió convirtiéndose en la pareja de Tevez, se compaginaban muy bien, la verdad, acabó marcando 16 goles, si no me acuerdo mal, en la primera Serie A, entonces fue una grandísima campaña. Tras este año, el nivel de Fernando comenzaría a bajar y volvería a España, del norte al sur, de Bilbao a Sevilla, donde ganaría su único título internacional de clubes, una UEFA con el Sevilla de Unai Emery. Luego pasó el problema del cambio de entrenador, se fue Conte de manera algo rocambolesca, llegó Allegri tiene otra manera de entender el fútbol y apostó más para Morata, que había llegado entre tanto. Lo que destacaría muchísimo de Fernando Llorente es que Llorente, sabiendo que Morata podía revelarse su directa competencia, hizo de todo para ayudar a su joven connacional Morata a la adaptación en la Juventus. Le explicó bien cómo era la situación, tanto de la vida privada como técnica y táctica, lo llevaba por todos los lados a Turín, fue muy importante para el joven Morata y creo que se demostró ser un grandísimo compañero, la verdad. Entonces destacaría también el lado humano de Llorente, que fue excepcional en aquello entonces. Tras conquistar España e Italia, llegó a Inglaterra y también la conquistó. Un buen año en el Swansea le permitió fichar por el Tottenham. En el equipo londinense no tuvo muchos minutos, pero fue determinante. Y es que Fernando Llorente dio el pase a los Spurs a las semifinales de Champions con un gol frente al City. Cuando este verano ya no se le renueva y sale del Tottenham, no voy a decir que se monta un lío tremendo en el New White Hart Lane, pero sí que es cierto que hay cierto malestar entre la afición, porque era un jugador que, como bien dice, ¿no? Esa semifinal ese pase a semifinales, mejor dicho, perdón, ante el Manchester City, pues es el futbolista que lo consigue, ¿no? Que consigue el pase para el equipo de Pochettino. Aparte de ese dato puntual, que es muy importante, sí que es cierto que había hecho partidos, había marcado muchos goles importantes para el Tottenham, y la afición desde luego que le guarda un cariño bastante importante y sí que llegó a conquistar el corazoncito de los hinchas Spurs. Y es que así es Fernando Llorente, un jugador que a sus 35 años sigue rugiendo.